Una invitación que nunca debió llegar. Un salón real, colmado de miradas altivas. Y una joven institutriz que jamás imaginó convertirse en el centro de un escándalo que estremecería a todo un reino. Así comienza esta historia, donde un gesto impulsivo del príncipe cambia el destino de una mujer humilde y desata la furia de una corona que no perdona. Pero ¿qué lleva a un heredero a desafiar a su madre, al consejo y a toda la nobleza por una mujer sin título ni fortuna? ¿Y qué secretos del pasado amenazan con destruir el amor que apenas comienza? Cuéntame desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero puede vencerlo todo en un romance de época? Reino de Sarmenia, invierno del año 1844. Los vientos que bajaban de las colinas orientales soplaban con un frío cortante, envolviendo la ciudad de Arembal en un silencio contenido, como si el cielo mismo aguardara algo que estaba por suceder. En la mansión del duque de Ravensberg, donde los muros olían a historia y a resignación, Elena Valtieri terminaba de abotonar el abrigo de la pequeña Aurélie, cuando un lacayo cruzó el umbral con paso apresurado. «Es para usted, señorita», dijo el joven, entregándole un sobre sellado con el escudo de la casa real. Elena lo tomó con manos aún cubiertas por el polvo de la tiza y los libros de lectura. Era una invitación, elegantemente escrita, con letras doradas y bordes en relieve. Sus ojos, grises y serenos, recorrieron el contenido sin comprender del todo. Un silencio denso llenó la habitación. Simon, el sobrino mayor del duque, la miraba con ojos inquisitivos, y la pequeña Aurélie, aún sin comprender, se aferraba a su falda. Elena dejó el sobre la mesa y se retiró al despacho del duque, convencida de que aquel documento había llegado a sus manos por error. «Debe haber una confusión, Excelencia», murmuró, con el tono humilde que siempre empleaba frente a su protector. «Esta invitación no me corresponde». El duque de Ravensberg, hombre de temple sereno y mirada que lo veía todo, tomó la hoja y la leyó detenidamente. Luego, la dobló con precisión y la devolvió a su institutriz. «No hay error, Elena. Yo pedí que se incluyera su nombre. Usted ha servido a esta casa con más dignidad que muchas damas con título. Asista, no como institutriz, sino como mujer». Elena quiso replicar, pero la firmeza en la voz del duque no dejaba espacio a discusión. Esa noche, sentada en su cuarto humilde y silencioso, encendió una vela y desató una caja de costura. Sobre la cama, extendió un retazo de tela color lavanda, que había guardado por años para una ocasión que jamás llegó. Sus dedos cosieron con esmero, hilvanando no solo tela, sino pudor, esperanza y temor. El gran salón del Palacio Real se cubrió de oro y cristal la noche del baile. Candelabros resplandecientes colgaban del techo, y los vitrales devolvían reflejos azules sobre los vestidos de seda y las joyas relucientes. La nobleza entera se había congregado para presenciar el inicio de la temporada real, y entre ellos, como una nota disonante en una sinfonía perfecta, entró Elena Valtieri. No llevaba collares ni tiara. Su vestido, aunque bien cortado, no ocultaba que era sencillo. Sus guantes eran de algodón blanco, algo gastados, y el único adorno en su cuello era un camafeo antiguo, herencia de su madre. Su andar era firme, aunque sus ojos se negaban a levantar la vista. A cada paso, el murmullo crecía. «¿Quién la dejó entrar?», susurró una condesa. «Debe ser un error, o una broma cruel», añadió otra. «¡Qué audacia!», dijo Lady Mirella, alzando su copa de champaña con una sonrisa venenosa. La risa de Mireia retumbó como campana de hielo. Con un vestido escarlata que abrazaba su silueta y una tiara baja decorando su cabello rojizo, parecía una reina sin corona y sin alma. Elena alcanzó el extremo del salón, deseando desaparecer. Nadie la invitó a bailar. Nadie se le acercó con cortesía. Incluso los músicos bajaron el volumen de sus arpegios al notar la tensión creciente. La corte estaba incomodada, como si una mancha invisible hubiese caído sobre el mármol pulido. Desde una galería superior,
Oculto tras una columna de mármol tallado, el príncipe León de Sarmenia la observaba en silencio. Alto, de rostro austero y mirada insondable, vestía una levita negra cruzada por el fajín azul de su rango. Sus manos, enguantadas, se aferraban a la barandilla como si lo único que las mantuviera allí fuera la fuerza de su voluntad. La vio detenerse cerca de las columnas, al borde de las lágrimas, pero sin permitir que se derramaran. La vio levantar la cabeza, respirando hondo, y entonces supo que había llegado el momento. Mientras Helena daba media vuelta, dispuesta a retirarse, sus pasos fueron interrumpidos por el silencio absoluto que siguió al sonido de unos pasos firmes descendiendo por las escalinatas reales. Todos giraron el rostro. León de Sarmenia caminaba con paso decidido. Su sombra se alargaba tras él como una sentencia. La reina Viandra lo siguió con la mirada desde su trono, palideciendo lentamente. Lady Mirella se quedó con la copa en el aire, congelada. Nadie entendía lo que ocurría. Helena se detuvo. No por miedo, sino por una intuición inexplicable. Lo vio acercarse, vio cómo sus ojos oscuros, por fin, se fijaban en los suyos. No con condescendencia, no con burla, sino con una intensidad casi dolorosa. Y entonces, ante todos los presentes, el príncipe León se detuvo frente a ella. El salón entero contuvo el aliento. Él tomó su mano. Elena Valtieri, pronunció con voz firme, que resonó en los muros de piedra y en los pechos incrédulos de toda la corte. ¿Aceptaría convertirse en mi esposa? Un murmullo estalló, pero fue rápidamente silenciado por el peso del asombro. Ella, pálida como el mármol del suelo, no supo qué responder. Solo lo miró, y en su mirada había todo lo que su voz aún no podía decir. La noche había comenzado con una humillación, y terminaba con el inicio de una revolución silenciosa. Una institutriz, una mujer sin joyas ni padrinos, acababa de ser pedida en matrimonio por el heredero al trono, y nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. La música se desvaneció como un suspiro ahogado. El silencio que se apoderó del salón real era más pesado que el mármol que sostenía los cuerpos petrificados de la nobleza. Helena apenas podía respirar. El calor de la mano del príncipe aún ardía en su piel como un fuego contenido, pero su mente era un torbellino de incredulidad, temor y desconcierto. No sabía si dar un paso atrás o dejarse caer. La pregunta había sido clara, su voz resonante como un decreto. A su alrededor, los rostros atónitos parecían máscaras sin alma. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a parpadear, hasta que una figura majestuosa, vestida de negro y plata, se levantó con lentitud desde el trono de los altos. La reina Viandra de Sarmenia descendió un solo escalón con su habitual porte gélido. Sus ojos color ámbar, duros como ámbar fosilizado, se posaron en la escena como cuchillas. Luego, sin decir palabra, giró sobre sus talones y abandonó el salón real por la galería lateral, seguida de su dama de compañía. No disimuló su desdén, no ofreció explicación, solo su partida bastó para sellar el escándalo. El efecto fue inmediato. Como si su salida hubiese roto un hechizo de hielo, las conversaciones estallaron en murmullos nerviosos, exclamaciones ahogadas, abanicos que temblaban en manos de damas nobles, copas que tintineaban al ser dejadas con torpeza sobre bandejas temblorosas. Algunos caballeros desviaban la mirada, otros, más audaces, observaban al príncipe con una mezcla de desafío y desconcierto. Pero él, León de Sarmenia, no se movió. Mantenía la mano de Helena entre las suyas, como si el bullicio no existiera, como si el escándalo no lo tocara. La miraba con una expresión insondable, mezcla de decisión, ternura y algo más. Algo que Helena aún no sabía nombrar. «No es necesario que responda ahora», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. «Pero sí necesito que confíe en mí». Antes de que Helena pudiera articular palabra, un edecán se acercó con pasos apurados. Se inclinó y murmuró algo al oído del príncipe. León asintió con gravedad. «Será llevada a una habitación de descanso bajo mi protección directa», anunció, sin titubeos.
Dos doncellas de aspecto sobrio se adelantaron. Helena no sabía si debía resistirse o dejarse llevar. Sentía que el suelo no era firme, que todo cuanto conocía había quedado atrás. Sus piernas obedecieron mecánicamente, mientras su corazón golpeaba como un tambor de guerra. Al pasar entre los invitados, sintió las miradas punzantes de damas escandalizadas y señores que fingían indiferencia. Pero también, aunque en menor medida, percibió algo que jamás había sentido entre aquella clase: miedo. La habitación a la que fue conducida estaba ubicada en la ala oriental del palacio, lejos de la música, del bullicio, del juicio colectivo. Era un aposento de tapices suaves, lámparas bajas y una ventana en arco que daba al jardín de magnolias dormidas. Allí, Helena fue invitada a sentarse sobre un diván de terciopelo verde musgo, mientras una de las doncellas le ofrecía agua con miel y la otra le retiraba los guantes con delicadeza. Helena no dijo nada, no podía. El príncipe apareció poco después, sin escolta, con su levita desabrochada y el ceño levemente fruncido. Sus pasos eran firmes pero contenidos, como si temiera quebrar la atmósfera frágil que los rodeaba. ¿Está usted bien?, preguntó con suavidad. Helena lo miró con ojos grandes, aún empañados por la incredulidad. No entiendo lo que ha ocurrido, no sé por qué. Hizo lo que hizo. León se acercó despacio. No se sentó, se quedó de pie, frente a ella, como una sombra noble que se negaba a imponerse. Porque era lo correcto, respondió, aunque su voz denotaba que esa no era toda la verdad. No fue un impulso. Lo pensé durante mucho tiempo, más de lo que imagina. Ella bajó la mirada. El roce de sus dedos aún latía en su memoria. La petición frente a todos, el estupor de la corte, el abandono de la reina. Todo se mezclaba como un sueño denso del que no lograba despertar. No soy nadie, murmuró casi para sí misma. No tengo nombre, ni tierras, ni joyas, solo un oficio y un pasado sin gloria. No entiendo qué busca en mí. El príncipe no respondió enseguida. Caminó hasta la ventana y observó el jardín cubierto de escarcha. Solo entonces giró lentamente el rostro hacia ella. No busco joyas, Helena, ni coronas vacías. Busco verdad, y usted es una de las pocas cosas verdaderas que he conocido en este palacio. La emoción se arremolinó en su pecho. Sentía que debía protestar, rebatir, marcharse, pero no lo hizo, porque en esa voz profunda, sin artificios, había una sinceridad que desarmaba cualquier argumento. Antes de retirarse, León se inclinó con una reverencia digna y dijo: «Debe permanecer en palacio hasta que se resuelva su situación. El Consejo Real se reunirá al amanecer. Lo lamento, sé que esto no es lo que usted esperaba». Cuando se quedó sola, el silencio volvió a rodearla como un manto invisible. La vela titilaba en la mesa, y más allá del ventanal, la noche seguía su curso con una quietud que contrastaba con la tormenta que acababa de desatarse en los salones del poder. Al amanecer, el Consejo Real se reunió en el Salón de los Emblemas, una cámara circular con bóveda pintada al fresco y ventanales orientados al este. Allí, sentados en sus sillas de roble tallado, los 12 miembros del Consejo deliberaron con gravedad. Algunos estaban indignados, otros intrigados, y unos pocos, fascinados con la posibilidad de una alianza inesperada entre la sangre real y una mujer sin título. No muy lejos de allí, en otra ala del palacio, Helena era atendida por una dama de mediana edad llamada Ingrid, que parecía más amable que servil. Le ofreció un desayuno sencillo y le ayudó a vestirse con un camisón nuevo, blanco y tibio, perfumado con lavanda. Helena apenas probó bocado. Sentía que cada gesto, cada movimiento, era observado por un mundo que deseaba verla caer. Cuando Ingrid se retiró, la joven caminó descalza hasta el balcón. Desde allí podía ver las banderas del Consejo ondeando. Su destino, una vez más, estaba siendo decidido sin su voz. Al caer la tarde, cuando la tensión aún vibraba en los corredores como un eco contenido, alguien llamó suavemente a la puerta. No era una criada, era ella. La reina Viandra entró sin pedir permiso.
envuelta en un vestido de terciopelo negro que brillaba como ala de cuervo. Su rostro, cuidadosamente maquillado, no mostraba emoción alguna. Cerró la puerta con lentitud y avanzó hasta quedar frente a Helena, quien se incorporó de inmediato. «No, no se levante», ordenó con voz suave, casi maternal, pero helada como la escarcha en los cristales. Durante varios segundos, ambas mujeres se miraron. Una, la reina consagrada; la otra, la institutriz elevada por una petición impensada. «Ha causado usted un revuelo que no entiende», dijo Viandra con una calma cruel. «La corte está dividida, las alianzas están temblando, las embajadas han enviado cartas. Todo por una decisión que usted no pidió, pero que tampoco se atrevió a rechazar». Helena mantuvo la mirada. No era insolente, pero tampoco se doblegaba. «No elegí nada de esto», respondió con serenidad. «Y si por mí fuera, habría regresado a la casa del duque sin que nadie me notara». La reina esbozó una sonrisa ladeada, que no alcanzó sus ojos. Pero no lo hizo. Se quedó. Y eso dice más de usted que cualquier título. Se inclinó ligeramente hacia Helena y con voz apenas audible añadió: «Escúcheme bien, señorita Valtieri. Puede que el príncipe la haya elegido. Puede que incluso logre quedarse en este palacio por un tiempo. Pero no se engañe. Nunca será una de los nuestros. Nunca será bienvenida en esta familia. Ni por mí, ni por la historia». Y sin esperar respuesta, se marchó. Helena permaneció de pie, con el corazón latiendo como un tambor lejano. La habitación volvía a estar en silencio, pero ya no era la misma. Como tampoco lo era ella. El amanecer se filtraba entre los vitrales del ala oriental del Palacio Real con una tibieza engañosa. El día era frío, pero la luz dorada que se extendía por los pasillos parecía negar el hielo que crepitaba sobre los jardines. Helena Valtieri se había despertado antes de que las campanas sonaran, como si el cuerpo hubiese aprendido a temer el murmullo de los corredores y el peso invisible de las miradas. Se vistió en silencio. Ingrid, su doncella asignada, había dejado un vestido nuevo sobre la silla de respaldo curvo. Un modelo sencillo pero digno, de seda gris perla con cuello alto y mangas largas abotonadas. Helena acarició la tela con dedos que temblaban, no por frío, sino por algo más profundo. Por primera vez, se vestía no como institutriz, sino como futura esposa del heredero, y aún así, nada en su interior se sentía coronado. Salió al pasillo con paso firme, aunque por dentro cada latido era una pregunta. Apenas descendió el primer tramo de escaleras, ya podía sentirlo. Las miradas que la perforaban desde las sombras, las conversaciones que se detenían en seco cuando pasaba cerca, las sonrisas tensas y forzadas que escondían veneno detrás del terciopelo de la cortesía. Helena sabía que no era bienvenida. Ese día comenzaron sus primeras lecciones de protocolo, etiqueta y danza cortesana. La sala de instrucción estaba ubicada en la torre sur, amplia y adornada con tapices antiguos que narraban gestas de reinas pasadas. La instructora principal era una dama enjuta y altiva de rostro agudo llamada Madame Albin, quien había servido a la reina Viandra durante más de 3 décadas. A su lado, otras 3 damas jóvenes, entre ellas Lady Mirella, aguardaban con el porte erguido de quien se sabe intocable. Helena entró con los hombros derechos, la espalda erguida y los labios firmemente sellados. No tenía aliados visibles, pero sí una determinación que la envolvía como un escudo invisible. «Señorita Valtieri», dijo Madame Albin sin levantar demasiado la voz. «Aquí no toleramos la improvisación. Toda dama de la corte debe conocer el lenguaje del abanico, la reverencia apropiada y cómo detener una mirada sin mostrar debilidad. ¿Está dispuesta a aprender?» «Estoy dispuesta a intentarlo», respondió Helena con suavidad, pero sin ceder un ápice de dignidad. Las clases comenzaron con pasos de danza. Al compás de un clavicordio, Helena intentó seguir los movimientos enseñados, pero pronto se vio atrapada entre giros desconocidos y reglas no escritas. Las risas contenidas de Lady Mirella y su círculo no tardaron en llenar el aire. Era evidente que no habían ido a enseñar, sino a observar su humillación. «El paso es con la izquierda, señorita, o también eso es ajeno a su mundo».
comentó Mireia, ladeando la cabeza con su voz untada de miel. Elena no respondió. Se limitó a corregir el pie, sin bajar la mirada. A cada error, una nueva burla. A cada intento, un nuevo susurro mordaz. Pero hubo algo que nadie previó. Elena no se quebraba. Se mantenía de pie, con los ojos firmes, como si cada tropiezo fuera una piedra más en el camino que debía cruzar, y no un muro que la detuviera. Esa misma tarde, durante una pausa para el té, un pequeño gesto cambió el aire de la sala. Una de las criadas que servía la bandeja, una joven de ojos verdes llamada Giselle, dejó caer una servilleta junto a Elena. Al inclinarse para recogerla, murmuró apenas un susurro, casi imperceptible. No todas desean verla fracasar, Alteza. Elena se sobresaltó. No por la frase, sino por el tono. Había respeto, había esperanza, y por primera vez desde que cruzó los portones del palacio, sintió que no estaba completamente sola. A lo largo de los días siguientes, comenzó a notar otras señales. Una jardinera le dejaba flores frescas en su alféizar. Un joven escudero inclinaba ligeramente la cabeza al verla. Un bibliotecario anciano le sugería libros de historia del protocolo con un guiño discreto. Eran gestos mínimos, pero verdaderos. Aliados sin nombres, voces sin escudos, pero leales al valor más que al linaje. Sin embargo, quien más desconcertaba a Elena era el príncipe León. En público se mostraba contenido, casi indiferente. Apenas un saludo cortés, una mirada fugaz durante las audiencias o las comidas protocolares. No había cercanía, no había ternura, solo distancia. Pero en privado era otra historia. Una tarde, mientras paseaba por el jardín de magnolias, lo encontró leyendo bajo un olmo. Ella intentó retirarse discretamente, pero él levantó la vista. ¿No se cansa del desprecio?, le preguntó sin levantar la voz. No, me cansa la hipocresía. Él sonrió apenas. Tiene más fuerza que muchos caballeros de este palacio. Y nada más dijo. Cerró el libro, se levantó y le ofreció su brazo para acompañarla por el sendero. No hablaron mucho, solo caminaron. Pero el roce de su brazo, el peso de su presencia, la forma en que su respiración se acompasaba con la suya, eran gestos más elocuentes que cualquier promesa. Elena no comprendía el juego. ¿Por qué se mostraba lejano ante todos y cercano cuando nadie miraba? ¿Por qué la defendía con gestos pero no con palabras? ¿Era una estrategia política? ¿Una precaución? ¿O acaso él mismo no sabía lo que sentía? Esa noche, el duque de Ravensberg la visitó en su aposento. Traía un semblante grave, aunque sus ojos reflejaban algo parecido a ternura. «Mi sobrina», la llamó, como solía hacer en la infancia de los niños. «Estás en una posición envidiada por muchas y odiada por más aún, pero no por eso debes ceder». Elena, que lo había visto como un segundo padre, bajó la cabeza por un instante. «No pedí esta posición, Excelencia. No deseo la corona. Solo quiero conservar mi dignidad». «Y eso es justamente lo que te hace digna de todo esto», respondió él. «No dejes que el veneno te alcance. Tu fuerza no está en tu apellido, sino en tu carácter». La abrazó brevemente, sin palabras. Y antes de marcharse, murmuró algo que quedó resonando en su corazón. Lo que comienza en la humillación, si se sostiene con honra, termina en victoria. Elena permaneció largo rato junto a la ventana, observando la luna llena que se alzaba sobre las torres del palacio. Sabía que no era bienvenida. Sabía que la reina la observaba desde las sombras, tejiendo sus propios hilos, esperando un tropiezo. Pero también sabía que ya no era la misma mujer que había entrado tímidamente a aquel baile. Ahora la miraban como una intrusa, pero algún día aprenderían a mirarla como lo que realmente era. La neblina que envolvía los jardines del palacio esa mañana parecía tener voluntad propia. Se deslizaba entre las magnolias y los rosales como un velo gris que anunciaba la llegada de algo que aún no tenía nombre. Desde la galería de mármol, Elena observaba la humedad posarse en las hojas, respirando el aire frío que cortaba la piel como una caricia áspera. Llevaba un chal sobre los hombros y una carta en la mano. Una carta que no esperaba. Una carta que no tenía firma.
La había encontrado al despertar, cuidadosamente colocada sobre su mesita de noche, sin sobrescrito, sin sello, sin ornamento alguno. El papel, sin embargo, era fino, como el que usaban los escribanos del consejo, y la tinta, fresca. Solo contenía una frase, escrita con letra firme y elegante, pero sin afecto. No confíe en nadie, ni siquiera en aquellos que dicen protegerla. Elena sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. El silencio de la habitación se volvió pesado, casi hostil. Volvió a leer la frase 3 veces, como si el trazo pudiese delatar a su autor. Pero no había firma, no había rastro, solo una advertencia que se colaba en sus pensamientos como una espina invisible. Esa misma mañana, durante la lección de historia del reino impartida por el maestro Harben, un viejo erudito de barba nívea y voz pausada, surgió un tema que hasta entonces nadie había osado mencionar en su presencia. Durante el año 1805, dijo el maestro mientras recorría con la mirada a las damas que tomaban apuntes en sus cuadernos bordados, la corona enfrentó una crisis sin precedentes. Un grupo de nobles conspiró para debilitar la autoridad del rey Elandor, proponiendo una reforma que entregaría el poder al Consejo General. Fue un movimiento encabezado por familias de linaje menor, entre ellas los Valtieri. Elena sintió cómo se le helaba la sangre. Nadie la miró directamente, pero lo supo. Supo que todos en esa sala estaban esperando su reacción, como se espera el sonido de una cuerda que se rompe bajo demasiada tensión. Tragó saliva y mantuvo la vista fija en su cuaderno, aunque la tinta comenzaba a manchar la hoja por la presión de su mano. Lady Mirella suspiró de forma audible, casi teatral, y sonrió con la satisfacción de quien ha visto una grieta abrirse en un muro. La historia siempre encuentra la forma de repetirse, ¿no es cierto?, murmuró con suavidad, lo bastante alto como para ser escuchada. Elena no respondió, pero algo dentro de ella se tensó. Esa noche, en su aposento, volvió a desplegar la carta anónima. Aquella advertencia, unida a la alusión al pasado de su apellido, la dejaba con una única certeza. Alguien estaba escarbando en su sangre, en su historia, en lo más lejano de su origen, y lo estaban haciendo para destruirla. Pasaron 2 días hasta que el rumor se materializó en palabras oficiales. En la Cámara de Deliberaciones Menores del Ala Norte, el Consejo Real se reunió para discutir la idoneidad histórica y moral de Elena Valtieri como futura consorte de la corona. Fue una reunión breve, pero contundente, entre frases como linaje cuestionable, precedentes conflictivos y sangre no íntegra, se fraguó el intento de revocar el compromiso anunciado por el príncipe. La noticia llegó a los oídos de Elena como una ráfaga de viento helado. Fue Ingrid quien, al entrar con su bandeja de la tarde, le susurró al oído: «Están intentando anularlo, mi señora. Usan su apellido como arma». Elena se mantuvo inmóvil por un instante. Luego asintió, como si ya lo hubiera presentido desde la primera palabra de aquella carta sin nombre. Esa misma noche, el príncipe León solicitó una audiencia extraordinaria en el Salón de Mármol Blanco, donde se trataban los asuntos de mayor urgencia. El consejo, sorprendido por la premura, se reunió en pleno. Los candelabros fueron encendidos, y las paredes doradas devolvieron la luz con un fulgor grave. Los 12 consejeros se sentaron con expresión rígida, mientras el príncipe cruzaba el salón con paso sereno y mirada imperturbable. Elena observaba desde un balcón lateral, oculta tras una cortina bordada, como quien asiste a su propio juicio sin derecho a palabra. Su corazón latía con un ritmo que dolía, no por miedo, sino por la certeza de que en ese instante su destino se debatía entre la dignidad y la condena. «Señores», comenzó León, sin leer ningún pergamino, sin recurrir a ningún ayudante, «me informaron que se ha puesto en duda la legitimidad del compromiso que anuncié ante la corte. Se han mencionado nombres, eventos pasados y juicios heredados. Permítanme recordarles que en este mismo salón, hace una década, se aprobó la ley que desvincula a los descendientes de las faltas de sus antepasados. Y aun si eso no existiera, les diría lo mismo que diré ahora». El silencio era absoluto. Elena Valtieri,
Es una mujer íntegra, educada, respetada por quienes la conocen. Si lo que se cuestiona es su linaje, entonces cuestionen también su carácter. Si tienen pruebas de indignidad, preséntenlas. Si no las tienen, no manchen su nombre con rumores que solo buscan proteger privilegios antiguos. Desde un rincón, la reina Viandra lo miraba con expresión inmutable, pero sus labios estaban apretados con tal fuerza que casi perdían el color. «Y si lo que temen», prosiguió León, «es que la corona se debilite por un matrimonio no convenido, les recuerdo que este reino ha soportado guerras, hambrunas y traiciones, pero jamás ha caído por un acto de justicia». Las palabras quedaron suspendidas como espadas invisibles en el aire. El consejo no respondió. No había réplica inmediata. No se atrevieron. Helena se retiró del balcón sin ser vista. Al llegar a su habitación, se sentó junto a la ventana y apoyó la frente en el cristal frío. Ya no era una extraña, ahora era una amenaza. Lo comprendía con claridad. Había sido elegida por un hombre que caminaba entre el poder y la historia, pero el precio de esa elección se pagaba en soledad. No tardó en llegar una nueva carta, esta vez deslizada bajo la puerta, sin firma, pero con letra distinta, más temblorosa, más apurada. «No es la reina quien mueve las piezas, es alguien más, y usted está en el centro del tablero». Helena la leyó en silencio, y luego la quemó en la chimenea sin decir palabra. No porque no creyera en su contenido, sino porque ya no necesitaba más advertencias. Lo sabía, lo sentía. Había despertado una guerra en la que su único escudo era su propia voluntad. Y aún así, no tembló. Porque si algo había aprendido en aquel palacio de sombras y mármol, era que la verdad más callada a veces ruge más fuerte que el linaje más antiguo. Los jardines del palacio de Arembal eran un mundo aparte. Aquel lugar, ajeno al juicio de los salones dorados y a la lengua afilada de las damas de la corte, ofrecía a Helena un respiro que no podía encontrar en ningún otro rincón del palacio. Cada mañana, antes del amanecer, cruzaba el sendero de guijarros con paso sereno, envuelta en un chal de lana parda, y se perdía entre las magnolias, los cipreses y los arbustos floridos que aún sobrevivían al invierno. Allí, bajo la sombra de un sauce viejo que se inclinaba sobre el estanque de mármol, encontraba un silencio distinto. No era el silencio tenso de los pasillos ni el vacío contenido de las aulas de protocolo. Era un silencio natural, libre, donde podía sentarse sin necesidad de justificar su existencia. Helena no sabía desde cuándo el príncipe León había comenzado a frecuentar ese mismo rincón. Al principio lo atribuía a la casualidad, al deber o incluso al decoro. Pero pronto se dio cuenta de que no era coincidencia. Él aparecía sin anunciarse, con su levita negra entreabierta, como si no le importara lo que dictaba la etiqueta. Caminaba sin escolta, con las manos entrelazadas a la espalda, y se detenía a pocos pasos de ella, observándola sin palabras. No era una mirada invasiva ni posesiva, sino una contemplación silenciosa que despertaba en Helena algo tan inquietante como cálido. Una tarde, mientras el sol descendía detrás de las torres del ala oeste y teñía el cielo de un dorado opaco, León rompió el silencio. «Este lugar era de mi madre cuando aún sonreía», dijo sin mirarla directamente. «Aquí venía cuando el mundo le pesaba demasiado. A veces creo que por eso los árboles se inclinan tanto, como si aún la buscaran». Helena volvió la cabeza con suavidad. Había algo en su voz que le calaba el alma. «Ahora entiendo por qué este rincón parece tener memoria», murmuró ella. Él la miró entonces, y algo cambió en su expresión. No fue ternura, no fue deseo, fue una emoción más profunda. El reconocimiento. «Hace 3 años», comenzó en tono bajo. «Lo vi por primera vez. Usted estaba en la biblioteca del duque, con un niño dormido en su regazo y un libro abierto en la otra mano. No me vio. Yo solo pasaba, pero me quedé observándola desde la galería alta. No sé cuánto tiempo estuve allí. Solo recuerdo pensar que nunca había visto una escena tan verdadera dentro de estos muros». Helena sintió un nudo en la garganta. No sabía que me observaba. Durante mucho tiempo solo lo hice desde lejos.
confesó. Y no porque dudara de usted, sino porque no sabía si un hombre como yo tenía derecho a acercarse a una mujer como usted. La sinceridad de sus palabras la conmovió más que cualquier gesto fastuoso. No había arrogancia ni impostura, solo un hombre que hablaba desde la herida y desde la admiración. «Yo no soy nadie, Alteza», susurró Helena bajando la mirada. «No lo diga nunca más», dijo León con firmeza. «Usted es más que la sangre, que el título, que este palacio entero. Usted es verdad en medio del teatro». Helena no respondió. El aire se volvió denso, cargado de una tensión sutil. No necesitaban tocarse, no necesitaban más palabras. Bastaba con ese momento compartido entre hojas caídas y miradas que no sabían mentir. Los encuentros en el jardín se hicieron frecuentes, nunca pactados, nunca anunciados. Simplemente ocurrían, como si ambos supieran que allí, y solo allí, podían existir sin máscaras. Entre paseos, conversaciones entrecortadas y silencios que hablaban, algo comenzó a florecer. No era un amor arrebatado ni pasional, era un afecto pausado, profundo, como una llama que arde sin hacer ruido. Pero el corazón, en un lugar como Arembal, era un privilegio que pocos podían permitirse. Y donde florece la ternura, también germina la envidia. Lady Mirela, siempre atenta, siempre al acecho, no tardó en percibir lo que ocurría. A cada paso de Helena, a cada mirada del príncipe, a cada palabra no dicha que flotaba en el aire, ella respondía con un gesto más calculado, una sonrisa más cruel, una intriga más aguda. Y entonces decidió actuar. Durante semanas, ordenó a su doncella personal que husmeara entre los antiguos archivos del Consejo Real. Sabía que encontrar algo no sería sencillo, pero también sabía que no necesitaba verdades, solo pruebas suficientes para sembrar dudas. Con la ayuda de un escribano corrupto, logró alterar un grupo de documentos olvidados en una sala de archivo. Insertó nombres, fechas, sellos. Hizo que pareciera que el difunto padre de Helena, el honorable Leónidas Valtieri, había estado implicado en desvíos de fondos destinados a la milicia fronteriza 2 décadas atrás. Incluso fabricó una carta apócrifa que lo vinculaba con un comerciante extranjero acusado de contrabando. Las copias, cuidadosamente preparadas, fueron entregadas en un sobre lacrado a manos de la reina Viandra. La reina las leyó con lentitud. No frunció el ceño, no mostró sorpresa, solo alzó una ceja. Y luego, con un gesto leve, despidió a su doncella y quedó a solas con los documentos. No le costó adivinar de dónde venían, pero no importaba. Lo importante era lo que podía hacer con ellos. Esa noche llamó a su hijo. El príncipe León entró en el despacho de su madre con el semblante sereno, pero con el corazón aún agitado por el último paseo con Helena. ¿Me llamabas, madre? Viandra deslizó el sobre la mesa de caoba. Léelo. Él obedeció. A medida que leía, sus ojos se endurecían, pero su expresión no se rompía. Cuando terminó, levantó la vista con la serenidad de quien ya lo esperaba todo. Falsificaciones, dijo. ¿Estás seguro?, preguntó Viandra apoyando los codos sobre la mesa. ¿Y si no lo son? Conozco la caligrafía de ese comerciante. Murió en prisión hace 10 años, y sé que mi tío investigó esos fondos y nunca encontró irregularidades. La reina no discutió los hechos. Solo se limitó a mirarlo con ese aire de mujer que ha visto caer imperios sin pestañear. La corte no pensará tanto como tú, León, y lo sabes. Una sombra, aunque no sea real, basta para destruir un nombre. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu futuro por una mujer cuya historia ni siquiera conoces por completo? El príncipe no contestó de inmediato. Respiró hondo. Luego se acercó al ventanal del despacho y observó el jardín que dormía bajo la luna. Estoy dispuesto a perder el trono si es necesario, dijo, sin apartar la vista del vidrio empañado. Viandra cerró los ojos un instante. Luego, con tono bajo, como una confesión que dolía más que una herida, susurró. Entonces ya te lo han arrebatado, porque quien ama sin medida ya no gobierna con claridad. Pero León no respondió, porque sabía que, por primera vez en años, estaba viendo con claridad, y no necesitaba el trono para saberlo.
Solo necesitaba que ella no dejara de mirarlo como lo hacía bajo los árboles. Con esa mezcla de asombro y confianza, con ese silencio que le hacía sentir que, tal vez, aún quedaba algo puro entre tanto poder y tanto engaño. El día amaneció con una quietud engañosa. Las campanas del primer turno resonaron con su tono habitual. Las fuentes continuaron su danza de agua en los jardines, y el personal del palacio realizó sus tareas como si nada hubiese cambiado. Pero todo había cambiado. Bastaba con ver el ala oeste vacía, los guardias apostados en las esquinas estratégicas y el silencio calculado de los pasillos para comprender que el equilibrio de la corte se había quebrado. El príncipe León había partido. El anuncio se dio al amanecer. De forma oficial, su traslado al destacamento de Virelda, una guarnición lejana en la frontera norte, era parte de una ronda de inspección real. Pero nadie creía en esa versión. No era el deber lo que lo había arrancado del corazón del palacio. Era una orden, una decisión silenciosa tomada en la penumbra del consejo, orquestada por la reina Viandra y disfrazada de estrategia militar. Helena no lo supo al principio, nadie se lo dijo. Pero esa misma mañana, cuando descendió al comedor acompañada por Ingrid, sintió la ausencia como un golpe sordo en el pecho. León no estaba, y lo que era aún más doloroso, nadie lo mencionaba, como si jamás hubiese existido. Lo que ocurrió después fue rápido, como una jugada que había sido ensayada con precisión. Al mediodía, el mayordomo real le entregó una notificación firmada por el consejo. Quedaba suspendida toda preparación matrimonial hasta nuevo aviso, y Helena sería trasladada a una residencia de reposo dentro del mismo complejo palaciego para resguardar su integridad y la armonía de la corte. Helena no protestó, ni lloró, solo miró el documento con una calma que no correspondía a la tormenta que rugía dentro de su pecho. Sabía que no era por su seguridad, sabía que no se trataba de armonía. Aquello era un confinamiento encubierto, una jaula decorada con seda y protocolo. La residencia asignada era una antigua casa de invitados, ubicada en el extremo sur de los terrenos reales, rodeada de muros altos y custodiada por 2 soldados que no sonreían. El interior era sobrio, con muebles pesados, tapices apagados y ventanas que no daban al jardín, sino a un patio de piedra. Allí, Helena fue instalada con una criada que apenas hablaba y una celadora encargada de vigilar discretamente su bienestar. En los días que siguieron, la corte pareció respirar aliviada. Sin el príncipe, sin su elegida, el equilibrio habitual regresaba poco a poco. Las veladas musicales se reanudaron, los rumores volvieron a circular sin miedo, y los susurros sobre el pasado de los Valtieri se esparcieron como ceniza en el viento. Algunos nobles, liderados por el conde de Albenor y la marquesa de Treven, exigieron en consejo que Helena fuera desterrada del reino por alterar el orden de sucesión con artimañas personales. Las palabras se pronunciaron con suavidad, pero la intención era punzante: hacerla desaparecer sin manchar las manos de la realeza. Helena no tenía noticias de León. No sabía si había partido por voluntad propia o si lo habían obligado. Tampoco sabía si su silencio era una forma de protegerla o el inicio del olvido. La soledad, en aquel lugar, era absoluta. Los libros estaban contados, las cartas eran revisadas antes de ser entregadas, y las horas transcurrían entre paseos breves por el patio interior y oraciones sin voz junto a la chimenea. Una tarde, mientras observaba cómo la lluvia golpeaba el tragaluz del salón central, Helena se sentó frente a la pequeña mesa de escritorio y tomó papel y pluma. El corazón le latía despacio, pero con firmeza. La tinta tembló al contacto con el papel, pero su mano no dudó. Sabía que aquel acto era irreversible, pero también sabía que no podía seguir esperando respuestas que no llegaban. La carta que escribió no era larga. No contenía reproches, ni súplicas, ni poesía. Era clara, sincera, digna, como ella. Alteza. Le escribo no como prometida, ni como súbdita, sino como mujer. No deseo ser una carga para usted ni un obstáculo para su corona.
Sé lo que piensan los suyos, sé lo que murmuran en las galerías y en los corredores, y sé que, aunque su decisión fue sincera, el precio ha sido alto. Por eso, renuncio a este compromiso, no por falta de afecto, sino por respeto. A usted, a su título, a la historia que debe escribir sin sombras. No me lamento. Si lo volvería a vivir, lo haría. Con afecto y gratitud, Elena Valtieri. La firmó con una mano que ya no temblaba. La carta fue sellada con lacre rojo y entregada a uno de los soldados de guardia, quien prometió enviarla al destacamento de Virelda con el primer mensajero del amanecer. Elena no esperó respuesta. No la necesitaba. Para ella, todo había terminado. Pero a cientos de kilómetros de allí, en una sala de mando cubierta de mapas y banderas militares, el príncipe León rompía el sello de la carta bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Sus ojos leyeron cada palabra con lentitud. Su rostro, impenetrable al principio, comenzó a endurecerse a medida que avanzaba. Al llegar al último renglón, cerró los ojos por un instante. Luego dobló la carta con cuidado, la guardó en el interior de su levita y salió de la sala sin decir una sola palabra. El comandante intentó detenerlo. «Alteza, aún no hemos terminado la inspección». Pero León ya había montado su caballo. Su capa ondeaba al viento y sus espuelas marcaban el paso firme de quien no regresa, sino que recupera lo que es suyo. A espaldas del palacio, donde los cipreses se alzan como guardianes mudos, una mujer miraba el cielo sin estrellas, y aunque no podía verlo, aunque no podía oírlo, en lo más profundo de su alma, algo le decía que la historia aún no había terminado. Porque hay promesas que, aunque se rompan, siguen latiendo bajo la traición. Y hay amores que, aunque se aparten, no saben desaparecer. La niebla aún no se había disipado del todo cuando los primeros cascos de caballo resonaron en la piedra húmeda que conducía a las puertas principales del palacio de Arembal. A esa hora, el cambio de guardia solía desarrollarse sin contratiempos, entre bostezos ocultos y miradas perezosas al cielo plomizo. Pero aquel sonido, ese galope firme, decidido, sin anuncio ni escolta, alteró la rutina como un trueno imprevisto. El centinela que custodiaba el portón occidental se irguió de inmediato, reconociendo la silueta del jinete mucho antes de distinguir su rostro. La capa oscura, el porte erguido, la insignia de plata en el hombro izquierdo. No había duda. Era él. ¡El príncipe!, gritó uno de los soldados dejando caer el arcabuz en el suelo. León de Sarmenia cruzó el umbral del palacio sin detenerse. No pidió permiso. No aceptó escolta. Su mirada era hielo, y sus pasos resonaban con una autoridad que ningún decreto podía revocar. Llevaba el rostro endurecido por el viaje, las botas cubiertas de barro seco y la barba incipiente que solo acentuaba la sombra que le cruzaba el semblante. El rumor de su llegada corrió por los pasillos como un reguero de pólvora. Los criados se detenían en seco, los nobles intercambiaban miradas, y las damas se llevaban las manos al pecho como si el escándalo ya hubiese estallado. La reina Viandra, sentada en su despacho matutino, interrumpió su lectura de inmediato. El temblor de su párpado fue apenas perceptible, pero suficiente para que su doncella supiera que debía retirarse. «Haz convocar al Consejo General. Ahora», ordenó la reina, cerrando el libro con una lentitud que no engañaba a nadie. En menos de una hora, el gran salón de deliberaciones, reservado para ocasiones extraordinarias, se encontraba colmado. Los 12 miembros del Consejo Real, los altos jueces, 2 representantes del pueblo, elegidos solo en contadas situaciones, y los jefes de las casas más influyentes del reino ocuparon sus lugares, entre murmullos y suspiros contenidos. Nadie sabía qué iba a decir el príncipe, pero todos comprendían que el aire estaba a punto de romperse. León entró por la puerta principal, no por la lateral destinada a los herederos, y eso bastó para marcar la diferencia. Caminó hasta el centro de la sala y se detuvo frente al atril, sin necesidad de ayuda ni papeles. Sus ojos, oscuros y brillantes, recorrieron cada rostro con la misma firmeza que se usa para cortar el mármol. «He regresado», dijo,
y su voz llenó cada rincón del salón, porque el silencio ya no puede protegernos. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Algunos bajaron la vista, otros se removieron incómodos en sus asientos. Pero ninguno habló. Durante mi ausencia, se levantaron acusaciones contra la señorita Elena Valtieri. Se cuestionó su apellido, su historia, incluso su intención. Se la confinó como si fuese una amenaza, y se me apartó del palacio bajo el disfraz del deber militar. Desplegó sobre el atril un conjunto de documentos. Algunos eran pergaminos antiguos, otros copias recién escritas. Entre ellos, uno llevaba un sello borroso y tinta aún fresca. Aquí están las pruebas de la falsificación. Esta carta, señaló con un dedo firme, supuestamente escrita por el comerciante Edmar Graven, fue fechada 6 años después de su muerte en la prisión de Redmoor. Su firma fue copiada de un documento de venta de propiedades, y los testigos que figuran en el acta no existen. Hubo un murmullo contenido. Algunos rostros palidecieron. La reina mantuvo su compostura, aunque sus labios se habían tensado en una línea fina como cuchilla. ¿Quién fue el responsable?, preguntó en voz baja a uno de los consejeros, con el tono de quien ya sabe la respuesta pero teme oírla. León levantó la mirada. Lady Mirella d'Orvain. La sala estalló en exclamaciones. Mirella, sentada entre las damas de la nobleza, se puso de pie de inmediato. «Eso es una calumnia», exclamó con voz temblorosa. ¿Con qué propósito habría de hacer algo así? El príncipe la miró sin pestañear. El propósito de apartar a Helena, de forzar una ruptura, de limpiar el camino hacia una corona que usted nunca mereció. La reina Viandra se levantó entonces con la majestuosidad que solo los años y el poder pueden conferir. «Suficiente», su voz resonó con fuerza. «Este consejo no es un tribunal. No se pueden hacer acusaciones sin proceso, sin pruebas oficiales, sin deliberación». León giró lentamente hacia ella. «Entonces llévala a juicio», dijo con frialdad. «Yo presentaré cada evidencia. Interrogaré a los escribanos, mostraré los registros del archivo y la declaración del carcelero de Redmoor. Pero te aseguro, madre, no saldrá indemne». El silencio cayó como una losa. La reina comprendió que insistir solo la arrastraría al mismo abismo que pretendía evitar. No podía defender a Mirella sin perder su autoridad, ni podía permitir un juicio público sin arriesgar la reputación de la corona. Entonces respiró hondo y con un gesto lento de la mano marcó su decisión. Lady Mirella será enviada a retiro en la abadía de Santa Orlania por motivos de salud. Su nombre no será mencionado nuevamente en este consejo. La nobleza entendió. Era una expulsión disfrazada de piedad, un castigo sin juicio, pero también una rendición. León asintió. «Ahora», dijo, y su voz se tornó más grave, «hay algo más que debo decir». Nadie respiraba. «Mi compromiso con Elena Valtieri permanece, con o sin la aprobación del consejo, con o sin bendición de la corona. La elegí no por conveniencia ni por rebeldía, sino porque reconozco en ella algo que este palacio ha olvidado: la dignidad». El eco de sus palabras se extendió por las bóvedas del salón como una campana lejana. Algunos lo miraban con respeto renovado, otros con temor, y no pocos con un principio de admiración que hasta entonces no se habían permitido sentir. Esa noche, bajo la luz tímida de las lámparas de aceite, una carroza discreta se detuvo frente a la residencia de confinamiento. La puerta se abrió y la voz de Ingrid, temblorosa, emocionada, llamó a Helena desde la antesala. «Mi señora debe prepararse. Regresará al palacio». Helena, que tejía junto a la ventana con la paciencia de quien ha aprendido a esperar sin esperanza, se incorporó con lentitud. No preguntó por qué, no pidió explicaciones. Solo asintió, respiró profundo y dejó que la aguja cayera suavemente sobre la mesa. Cuando cruzó las puertas de Arembal de regreso, lo hizo sin temblor. Sus pasos eran calmos, sus ojos más profundos, su figura más erguida. Ya no era la institutriz que entró al baile como una sombra. Ya no era la prometida en peligro. Era una mujer que había caído y que ahora regresaba de pie. El palacio, acostumbrado a observar desde lo alto,
Tuvo que mirar esta vez desde abajo, porque nadie, absolutamente nadie, podía fingir que Elena Valtieri era la misma. Y eso, más que la corona, era lo que empezaba a cambiar el reino. La bruma que se alzaba cada mañana sobre los jardines del palacio de Arenval parecía distinta desde que Elena Valtieri había regresado. Los cipreses seguían firmes, las fuentes susurraban la misma melodía de agua, pero había una presencia nueva entre los muros, una respiración diferente que impregnaba el aire. Era ella. No caminaba con prisa ni con la timidez que alguna vez la acompañó. Sus pasos eran medidos, su mirada serena, y sus manos, ahora cubiertas por guantes de encaje gris, se entrelazaban solo cuando las emociones la vencían en lo íntimo. A ojos de la corte, Elena había sido restituida. A ojos del pueblo, apenas empezaba a existir. Pero en su interior una sombra persistía. No era miedo. No era debilidad. Era algo más complejo. La duda de ser suficiente. Aunque el príncipe la defendiera con palabras firmes, aunque el consejo hubiera silenciado las calumnias y Mireya ya no pisara aquellos salones, Elena no podía evitar preguntarse si su lugar junto a León era legítimo o apenas tolerado. Aquella mañana, mientras los criados abrían los ventanales del salón azul y la luz del sol se filtraba entre los visillos, el príncipe entró sin anuncio. Vestía una casaca de terciopelo negro, sin ornamentos. Llevaba en las manos una pequeña caja de roble con bisagras de bronce antiguo. Elena, que bordaba en silencio junto a la chimenea, se puso de pie al verlo. ¿Puedo?, preguntó León, como si aún necesitara permiso para cruzar el umbral de su propio afecto. Ella asintió. El príncipe se acercó, sin prisas. Abrió la caja con lentitud y, dentro, sobre un lecho de terciopelo azul oscuro, resplandecía una tiara. No era grande, ni ostentosa. Su diseño era delicado, casi etéreo, como si hubiese sido tallada por manos que comprendían el equilibrio entre poder y ternura. Entre los hilos de oro blanco y platino, pequeñas piedras lunares centelleaban con una luz tenue, y en el centro, una sola perla gris se alzaba como símbolo de discreción y fortaleza. Perteneció a la reina Marisela, dijo León. Fue la última consorte que llegó al trono sin sangre real. La guardaron durante más de 100 años. Nadie se atrevió a tocarla desde entonces. Elena la contempló en silencio. «Quiero que la tengas», añadió él, «no como promesa, no como prueba, sino como símbolo de lo que ya eres, aunque no lo creas aún». Ella no extendió la mano. El corazón le latía con fuerza, pero sus labios apenas se movieron. «Aún no», susurró. «No mientras exista una sola duda. No mientras haya un solo niño en el orfanato sin un manto que lo cubra». León frunció levemente el ceño, sorprendido. ¿Los huérfanos? Hoy vi a 3 en la plaza del mercado. Nadie los miraba. Nadie se acercaba. Y yo me pregunté, ¿cómo puede una corona tener valor si no se inclina ante ellos? Él no respondió. Solo cerró la caja con un gesto lento y respetuoso, como quien comprende que la verdadera realeza no está en la joya, sino en la conciencia. Ese mismo día, Elena pidió una audiencia con la directora del hospicio de Santa Galia. Se presentó sin escolta, con un abrigo gris y una trenza recogida en la nuca. Llevó consigo mantas, dulces y libros. No dio discursos, no pronunció palabras grandilocuentes. Solo se sentó junto a los niños, les leyó cuentos, los escuchó y los abrazó con la ternura que ninguna corona puede enseñar. Un joven panadero que pasaba frente al portón la vio a través de la reja. Luego un comerciante. Después una hilandera. En pocas horas, la noticia corrió por las calles empedradas de Arenval. La futura princesa había ido al hospicio sin que nadie la obligara, sin buscar aplausos. El pueblo, que hasta entonces había observado con desconfianza, comenzó a mirarla distinto. Las floristas del mercado comentaban que tenía ojos de madre y manos de hermana. Los carreros la llamaban la dama silenciosa. Y los ancianos, sentados en las esquinas, recordaban la última vez que una mujer así pisó el palacio, y no fueron los mejores años del reino. Mientras tanto, los preparativos para el enlace seguían su curso.
La fecha no había sido anunciada, pero los salones eran adornados con flores secas y sedas importadas. Se hablaba de menús, de músicos, de cortejos. Pero bajo toda esa apariencia de celebración, una nueva amenaza se gestaba. La reina Biandra, humillada pero no vencida, no había cesado en su lucha. Sabía que el pueblo comenzaba a inclinarse hacia Helena y que el consejo había perdido el deseo de combatirla abiertamente. Pero existía un arma más poderosa que cualquier intriga interna: la diplomacia. Desde hacía años se mantenía una alianza silenciosa con el reino de Tirsania. Una promesa no firmada, pero sostenida en palabras y visitas discretas. La unión de León con la archiduquesa Arlena de Tirsania sellaría un tratado comercial vital para la estabilidad de Sarmenia. No era solo una unión matrimonial, era una estrategia geopolítica. Y ahora, con Helena como futura princesa, esa alianza se tambaleaba. Esa misma semana llegó al palacio un emisario tirsanio. No llevaba armadura, sino un traje ceremonial con bordados de cobre y una mirada firme. Entregó a la reina una misiva con sello púrpura. El contenido era claro: si el príncipe no contraía matrimonio con la archiduquesa antes del equinoccio de primavera, Tirsania retiraría su protección militar de la frontera oriental. La amenaza no era explícita, pero el significado era inequívoco: una guerra comercial, o algo peor. Biandra no mostró emoción al leer la carta. Solo acarició con los dedos el lomo del león que decoraba su anillo de poder. Luego pidió una audiencia privada con el príncipe. «¿Qué harás cuando el pueblo que ahora te adora tenga hambre?», le preguntó, tendiéndole la misiva. León la leyó en silencio. Sus ojos no se inmutaron. «Encontraré otro camino». «No lo hay», dijo ella con frialdad. «No sin sacrificios, no sin sangre». León no respondió enseguida. Se volvió hacia la ventana, donde el cielo comenzaba a teñirse de rojo. «Entonces me sacrificaré yo», murmuró. Biandra lo miró largamente, como si viera a un hijo que ya no reconocía. «Has cambiado», dijo al fin. Él asintió. «Porque ella no me exige una corona, solo que sea digno de ella». Cuando salió del despacho, la reina comprendió que lo había perdido, y que el reino, quizá, estaba a punto de seguirlo. Esa noche, mientras Helena observaba las llamas danzar en la chimenea de su habitación, un mensajero le entregó una pequeña caja. Era la tiara. Con ella una nota, escrita con tinta reciente y trazo firme. «Cuando estés lista. No para el trono, sino para cambiarlo. León». Helena la sostuvo entre sus manos. No la colocó sobre su cabeza. Aún no, pero esta vez, no por duda, sino por respeto al peso que sabía que un día llevaría, no para sí, sino para todos. La mañana que debía ser de celebración comenzó con una carta. El mensajero llegó al alba, con el rostro cubierto de escarcha y el gesto contenido de quien lleva malas nuevas. Helena aún no había terminado de vestirse cuando Ingrid le entregó el pergamino, envuelto en una cinta azul real y sellado con el emblema del consejo. Al abrirlo, la tinta fresca tembló bajo sus dedos. Sus ojos recorrieron las líneas con creciente desconcierto. La boda suspendida. Sin explicaciones formales, sin juicio ni deliberación abierta. Una resolución sellada durante la madrugada, firmada por los 12 miembros del consejo y refrendada por el canciller mayor. En apariencia, era una decisión técnica. En el fondo, era una rendición ante la presión extranjera. Tirsania había hablado, y Sarmenia agachaba la cabeza. Helena no lloró, no se descompuso. Solo bajó el brazo y dejó la carta sobre la mesa de roble junto a la ventana. Afuera, el cielo parecía no decidirse entre la niebla o la tormenta. Las campanas del templo aún no habían sonado. Ingrid no se atrevió a decir nada, pero su mirada lo decía todo. Pocas horas después, León irrumpió en el salón de consejo sin anunciarse. Ya no vestía la casaca de ceremonia ni llevaba el fajín que lo identificaba como príncipe heredero. Su atuendo era sobrio, una levita de corte severo, sin bordados y botas cubiertas de polvo. Parecía más un soldado que un príncipe. Los miembros del Consejo Supremo, convocados por él mismo,
Lo esperaban sentados en sus sillones altos, dispuestos en semicírculo bajo la cúpula que aún conservaba los frescos del reinado de Elandor I. El ambiente era denso, silencioso, y cada mirada evitaba la suya como si el contacto visual quemara. León se colocó en el centro sin pedir permiso. No había ira en su semblante. Había algo más peligroso, una convicción absoluta. «Hoy debía casarme», dijo con voz clara. Pero anoche, en este mismo palacio, se decidió suspender ese compromiso sin consulta ni advertencia. ¿Por qué? Nadie respondió. Dicen que fue por el bien del reino, que una alianza con Tirsania garantizaría la paz, que mi matrimonio con Helena Valtieri ofende a ciertas casas nobles, que el pueblo no la comprendería. Pero yo les pregunto, ¿de qué sirve una paz comprada con mentira? ¿Qué clase de reino se construye renunciando a la verdad? Uno de los consejeros intentó levantarse, pero León lo detuvo con la mirada. No quiero discursos ni excusas, solo quiero recordarles algo. La sangre puede heredarse, pero la dignidad debe ganarse. Helena no me pidió este lugar, no ambicionó la corona. Fue elegida por mí no por debilidad, sino porque, entre tanto mármol y tanto oro, fue la única persona que se atrevió a mirar al pueblo a los ojos. El murmullo creció entre los presentes. Algunos bajaron la cabeza, otros cruzaron los brazos, pero nadie lo interrumpió. Si ustedes creen que pueden decidir a quién amo, entonces mi título ya no vale nada. Y si creen que el pueblo se quedará en silencio, se equivocan. Porque hoy están aquí, fuera de estos muros, esperando una respuesta. No del consejo, sino de mí. En ese momento, las puertas laterales del salón se abrieron. Helena entró, vestida con un atuendo de lino marfil, sin corona ni joyas, acompañada por Ingrid y por el duque de Ravensberg. Su rostro estaba sereno, no había rastro de llanto ni de fragilidad. Caminó con la cabeza erguida hasta quedar frente a León. El silencio fue absoluto. Ella lo miró. Él sostuvo su mirada. No se tocaron, no se hablaron. Pero algo pasó entre ellos. Algo tan profundo y silencioso que ni la historia sabría contarlo del todo. Entonces Helena se volvió hacia el consejo. «Yo no nací para el trono», dijo con voz firme. «Y no vine a este palacio buscando un lugar que no me correspondía. Vine porque alguien me tendió la mano, no como príncipe, sino como hombre. Acepté esa mano con humildad, pero también con conciencia del precio». Los consejeros la observaban con creciente inquietud. Si mi presencia amenaza la estabilidad del reino, si mi nombre causa división, si mi historia ensucia el mármol de estos salones, entonces renuncio. No a él, añadió, mirando brevemente a León, sino a lo que ustedes llaman corona. No quiero que mi vida se convierta en la excusa para una guerra ni en el símbolo de un conflicto entre clases. Sus palabras fueron como piedras lanzadas al estanque. El silencio se rompió en ondas invisibles. León no dijo nada durante unos instantes. Luego dio un paso al frente. «Entonces yo también renuncio». Un murmullo de asombro recorrió la sala. «Si no puedo casarme con la mujer que amo, no deseo el trono. No deseo un reino que impone alianzas vacías, ni un consejo que silencia el corazón. Helena es más que digna, y si ella se va, yo me iré con ella». Las palabras cayeron como un rayo. Un guardia entró entonces corriendo sin aliento. «Mi señor, la plaza, el pueblo». Viandra, que había permanecido en el palco superior, se levantó con brusquedad. «¿Qué ocurre?» El guardia tragó saliva. «Se han reunido cientos de personas frente al palacio, exigen una respuesta». Aplaudieron cuando escucharon las palabras del príncipe desde los ventanales. Quieren verla a ella». El consejo entró en caos. Algunos se levantaron indignados, otros pedían calma. Pero nada podía detener ya lo que había comenzado. Desde el balcón del salón principal, Helena y León salieron juntos. Abajo, una multitud que se había congregado en silencio estalló en vítores. Mujeres con pañuelos, hombres con sombreros en alto, niños sobre los hombros de sus padres. Todos miraban hacia arriba con una mezcla de asombro y esperanza.
Helena no habló. Solo alzó la mano y asintió con humildad. La ovación fue inmediata. Las voces gritaban su nombre, ya no como burla ni como escándalo, sino como promesa. En la sala de consejo, los miembros del Consejo Supremo comprendieron lo inevitable. El reino ya no pertenecía solo a la sangre, también al corazón. Y ese día, sin necesidad de decreto, la decisión fue revertida. No por presión ni por miedo, sino porque el pueblo, por primera vez en generaciones, había elegido. Y no eligió una corona, eligió a una mujer. Una mujer que no quería poder sino justicia. Una mujer que no deseaba tronos, sino verdad. Una mujer que, sin buscarlo, cambió el destino de Sarmenia. Las campanas comenzaron a sonar antes del amanecer. No eran las campanas solemnes de duelo ni las altivas de proclamación política. Aquella mañana, su repique era distinto, más lento, más prolongado, más hondo. Era un llamado al corazón del reino, un eco que bajaba desde las torres de mármol y viajaba por las calles empedradas hasta las aldeas lejanas. En cada rincón de Sarmenia, desde las plazas del norte hasta los molinos de piedra junto al río Bledia, todos sabían que ese día no era como los demás. Ese día el reino iba a ver a su nueva princesa. El palacio de Arembal había sido transformado en un santuario de flores secas, cintas de lino marfil y estandartes color lavanda. No hubo oro ni terciopelo rojo. No hubo exceso ni pompa innecesaria. A pedido del propio León, la ceremonia se organizó con sencilleza y hondura, como correspondía a una unión que no nacía del protocolo, sino de algo más verdadero. Helena se preparó en la misma habitación donde, meses atrás, había sido confinada. No exigió aposentos nuevos ni ornamentos especiales. Quiso entrar a ese día desde el lugar donde casi fue borrada. Su vestido, confeccionado por costureras que habían servido a generaciones de nobles, era de un blanco nacarado, sin bordados ostentosos ni cristales relucientes. Solo un hilo de encaje antiguo decoraba el escote, y en su cintura, una cinta de terciopelo gris, símbolo de equilibrio y templanza. Su cabello, recogido en un moño bajo, era adornado apenas por la tiara ancestral que León le había entregado días antes. Esta vez, Helena no la rechazó, no porque se sintiera distinta, sino porque había comprendido que no debía cambiar para llevarla. Mientras descendía por la escalinata principal, acompañada por el duque de Ravensberg, el murmullo de los asistentes se convirtió en silencio. Las damas inclinaron ligeramente la cabeza. Los caballeros enderezaron sus espaldas. Algunos de los criados más antiguos contenían las lágrimas. Porque allí, bajando los escalones de piedra, no venía una heredera nacida entre cuna de oro. Venía una mujer que había resistido el desprecio, desafiado al poder y perdonado a quienes buscaron destruirla. León la esperaba al pie de los escalones. Vestía de azul noche, con el emblema real bordado sobre el pecho y una sola flor blanca prendida en la solapa. Una magnolia. Cuando ella llegó a su lado, no intercambiaron palabras. Solo una mirada. Una que lo decía todo. Allí no estaban el príncipe y su consorte. Allí estaban León y Helena. Dos almas enteras, dispuestas a compartir el peso del destino. El obispo real pronunció la ceremonia en el Salón de la Aurora, bajo la cúpula que reflejaba la luz natural como un manto de oro suave. Las palabras antiguas, repetidas desde generaciones, parecían adquirir un nuevo sentido en aquella unión. Cuando llegó el momento del juramento, Helena habló con voz firme y clara, sin necesidad de papel. Prometo no obedecer al miedo ni al deber vacío, sino a la verdad que nos une. No prometo ser perfecta, pero sí ser digna. Cada día, aunque me tiemblen las manos, sabré sostenerlas abiertas. León, con los ojos brillando, le respondió: Prometo no imponer corona alguna sobre tu frente, sino compartirla contigo, no por deber, sino porque eres mi fuerza. La corona consorte fue colocada por el mismo León, en gesto inusual pero profundamente simbólico. Al hacerlo no inclinó la cabeza, sino que miró a Helena a los ojos, como un igual. El pueblo, reunido en la explanada,
seguía la ceremonia desde pantallas de tela suspendidas entre las columnas, donde reflejos del interior eran proyectados por espejos dispuestos con precisión. Al ver aquel gesto, estalló una ovación que cruzó los muros. Esa misma tarde, sin grandes banquetes ni largas recepciones, la reina Biandra partió hacia su residencia de invierno. No asistió a la ceremonia. No saludó al pueblo, pero antes de subir a su carruaje, hizo llamar a Helena en privado. El encuentro fue breve. En el invernadero antiguo, rodeadas de camelias y hortensias marchitas, la reina la esperaba de pie, envuelta en un abrigo negro con cuello de zorro. Helena entró sin temor. Biandra no ofreció cortesía, pero tampoco frialdad. «No me agradas», dijo con voz serena. «Aún no. Pero esta mañana, al verte descender las escalinatas, recordé a alguien que fui, y eso es más de lo que jamás concedí a nadie». Helena no respondió. No había odio en sus ojos, solo una compasión que no se enseñaba en los libros de protocolo. La reina asintió con lentitud. «Cuídalo», susurró. «Es todo lo que tengo». Y se marchó. Esa noche, las puertas del palacio se cerraron antes de lo habitual. No por protocolo, sino por deseo. León y Helena cenaron a solas en el antiguo salón del ala norte, donde los candelabros eran más bajos y los retratos aún conservaban el polvo de otras generaciones. No hablaron mucho. Compartieron un vino suave y un pan recién horneado, como dos cómplices que por fin han dejado de huir. Al retirarse, León tomó la mano de Helena sin apuro. La condujo hasta sus aposentos sin pronunciar promesas, sin tocar más de lo necesario. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, la miró largo rato, y ella, que ya no temía, lo sostuvo con la misma ternura que se tiene al mirar el mar por primera vez. No hubo necesidad de palabras. La intimidad que compartieron no se explicó en gestos arrebatados ni suspiros rotos. Fue un encuentro de almas, una entrega silenciosa donde el roce de las manos decía más que cualquier caricia. Allí, entre las sábanas bordadas por otras mujeres que un día fueron reinas, Helena comprendió que no se trataba de ser princesa, sino de ser amada sin condiciones. Y León, al mirarla dormir con la frente relajada y la respiración tranquila, supo que el reino estaba a salvo, porque su futuro ya no dependía de alianzas ni tratados, sino de la fidelidad de esa mujer que había aprendido a sostenerse sola. A la mañana siguiente, sin anuncio previo, Helena cruzó el corredor oeste y pidió a Ingrid que la acompañara hasta el aula que antes había sido su mundo. Al entrar, los niños se levantaron al verla, algunos con los ojos grandes de asombro, otros con tímida curiosidad. Las maestras hicieron una reverencia, pero Helena levantó una mano suave y pidió que no se alterara la rutina. «Solo quiero contarles una historia», dijo. Se sentó en el banco bajo, donde tantas veces se había arrodillado para ayudar con la lectura. Abrió un libro de tapas desgastadas. No leyó desde el trono, leyó desde el suelo. El cuento hablaba de una niña que cruzó un puente de piedra en busca de un lugar donde su voz fuera escuchada, y aunque tropezó, y aunque la empujaron, encontró un campo donde florecían magnolias blancas. Al final del cuento, los niños aplaudieron. Una de las niñas, de cabello enredado y vestido remendado, se acercó y le entregó una flor dibujada con lápices torcidos. «¿Ahora es reina?», preguntó. Helena sonrió. «Solo cuando ustedes me dejen serlo». Esa noche, el pueblo cantó su nombre, no como un himno, no como un mandato, sino como un canto de esperanza. Las plazas se llenaron de faroles, las ventanas de cintas grises y blancas, y las fuentes fueron adornadas con flores traídas desde los campos lejanos. Sarmenia no solo tenía una nueva princesa, tenía una nueva era, y su nombre era Helena. La nieve caía lenta sobre los jardines del palacio de Arembal, cubriendo las estatuas de mármol y los bancos antiguos con una capa de silencio. Era el primer día del invierno número 8, desde aquella boda que cambió para siempre el destino de Sarmenia. Los árboles, despojados de sus hojas, parecían guardar secretos del pasado, y el aire helado traía consigo la fragancia lejana de magnolias secas. Dentro del palacio, la sala de música había sido transformada en aula infantil,
Las paredes ahora lucían mapas del reino, dibujos de animales fantásticos y frases bordadas a mano con palabras de aliento. Sobre una alfombra gruesa, una docena de niños escuchaban atentamente a una mujer de rostro sereno y voz firme, que leía con entonación pausada el mismo cuento de la niña que cruzaba un puente de piedra. La mujer era Helena, y no había envejecido, sino florecido. A sus 36 años, la princesa consorte de Sarmenia conservaba aquella mezcla de dignidad y ternura que conquistó al pueblo. Su cabello, más oscuro, ahora llevaba algunas hebras de plata, pero su mirada, esa mezcla de compasión y fuego, seguía intacta. En su regazo, una niña de rizos dorados jugaba con un medallón que colgaba de su cuello. Era Amara, su hija menor. El palacio había cambiado. Ya no era un lugar de intrigas susurradas, sino de puertas abiertas y risas compartidas. Las cocinas alimentaban a los huérfanos de la capital, y la biblioteca, antaño reservada a los nobles, ahora ofrecía clases nocturnas para los hijos de artesanos y comerciantes. Bajo el reinado de León y Helena, Sarmenia había dejado atrás siglos de rigidez, sin perder su alma. El príncipe León, ahora rey León IV, gobernaba con sabiduría, pero no desde el trono, sino desde el pueblo. Caminaba sin escoltas, recibía a campesinos y soldados por igual, y solía pasar las tardes en el mismo jardín donde una vez buscó refugio con Helena. Allí jugaban ahora sus dos hijos mayores, Matías, de 7 años, y Elian, de 5. Dos pequeños de carácter distinto, pero de ojos idénticos al de su madre. Lady Mirella no volvió a ser vista en la corte. Tras el escándalo de los documentos falsificados, fue enviada al exilio diplomático en la región de Franglia. Pero su ambición la empujó a conspirar contra la nobleza local, y terminó juzgada y destituida por traición. Nadie en Aremval pronunció su nombre en años. Su caída fue tan estrepitosa como su ascenso. La reina Viandra, en cambio, vivió sus últimos años en su residencia de invierno, rodeada de pinturas y recuerdos. En su lecho de muerte, pidió que Helena cuidara del legado del reino con la misma entereza que lo hizo desde que llegó al palacio. Su última carta fue encontrada meses después, escrita de puño y letra. Pedía perdón por el daño causado y agradecía que León hubiera amado a una mujer capaz de sostenerlo cuando ella ya no pudo. Los días en Sarmenia ya no eran gobernados por el miedo ni por la sangre azul. El Consejo Supremo fue reformado. Las voces del pueblo, mujeres, comerciantes, maestros, comenzaron a tener asiento en los debates. La palabra dignidad dejó de ser un privilegio y se convirtió en derecho. El apellido Valtieri, que una vez fue símbolo de escándalo, ahora era pronunciado con respeto, no por nobleza heredada, sino por el ejemplo de una mujer que nunca buscó el trono, pero lo sostuvo con la fuerza de quien jamás se rindió. Una tarde, al cumplirse 8 años exactos de la coronación, Helena caminó sola por los pasillos del ala norte. Se detuvo ante el gran espejo que antaño evitaba mirar. Se contempló en silencio. Ya no era la institutriz que ocultaba su linaje. Tampoco la prometida que temía no ser suficiente. Era una madre, una esposa, una reina consorte, y aún así, profundamente ella misma. Cuando León llegó, la abrazó por detrás, sin decir nada. ¿En qué piensas?, le preguntó, apoyando el mentón en su hombro. En todo lo que perdimos, susurró ella, y en lo que encontramos después. León no respondió. Solo apretó su mano. En ese gesto estaba toda la historia que habían vivido, todo lo que habían vencido, todo lo que aún quedaba por vivir. Desde el balcón, los dos miraron hacia los jardines blancos donde sus hijos corrían entre la nieve. El sol, escondido entre nubes, lanzó un rayo tímido que iluminó el pabellón de cristal, donde ahora se enseñaba arte a niños de toda clase. Las campanas comenzaron a sonar otra vez, y aunque el tiempo había pasado, su eco seguía trayendo el mismo mensaje. Hay coronas que no se heredan, se ganan, y hay amores que no se desvanecen con el tiempo, sino que se vuelven eternos porque fueron forjados con verdad. Así terminó la historia de Helena Valtieri,
la mujer que fue elegida por un príncipe, pero se convirtió en reina por su propio corazón. Cuando una mujer es fiel a su esencia, ni el desprecio, ni las intrigas, ni la corona misma pueden arrebatarle su dignidad. La historia de Elena Valtieri no es solo un romance inolvidable entre una institutriz y un príncipe. Es una prueba de que la fuerza verdadera no grita, no impone, simplemente resiste. A través del rechazo, la humillación y la soledad, Elena nos enseñó que ser uno mismo, incluso en medio de la adversidad, es el acto más valiente, y que el amor auténtico, ese que nace del respeto y crece en el silencio compartido, es capaz de transformar no solo un corazón, sino todo un reino. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿La defensa de León ante el consejo? ¿La renuncia de Elena a la corona? ¿O el momento en que leyó cuentos a los niños como princesa consorte? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra resistir en los comentarios. Así sabré que fuiste parte de este viaje completo y juntos podremos seguir compartiendo historias como esta. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones igual de emocionantes, llenas de amor, drama y esperanza. Si esta historia te hizo soñar, aún hay muchas más esperándote. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, hay mujeres que esperan ser coronadas, y hay otras, como Elena, que nacieron para reinar desde el alma.